Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de escuelas sabáticas de este tercer trimestre 2021 que ya se nos está yendo, ya está terminando el trimestre. La lección de esta semana lleva por título El profeta sin descanso y vamos a centrarnos en la experiencia del profeta Jonás. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por los ejemplos que tenemos en tu palabra que nos ayudan a crecer, a aprender lecciones valiosas para nuestra vida. Que tu bendición esté con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar acompañando este repaso de la lección, gracias también por los saludos y te invito para que puedas hacer tus aportes, puedas escribir algún comentario o inclusive alguna pregunta o si deseas estudiar la Biblia, podés escribir allí en el chat o en los comentarios. La lección, como dijimos, lleva por título El profeta sin descanso. Y el texto clave aparece en el capítulo 4 de Jonás, versículo 11, que dice lo siguiente: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Quién era Jonás? El nombre Jonás significa paloma. Jonás era oriundo de Gat Hefer, una población que estaba cerca de Jope, y sabemos por el registro histórico de la Biblia que Jonás vivió por allí por el siglo 8 a.C. Él intervino en el reinado de Jeroboam II. El texto bíblico en el segundo libro de Reyes, el capítulo 14, versículo 25, nos dice lo siguiente: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Aquí el segundo libro de Reyes menciona a Jonás y evidentemente este es el mismo de la historia bíblica. Por supuesto, esto nos lleva a confirmar que Jonás no es un personaje de una historia, de un relato, sino que Jonás verdaderamente existió, es un personaje real. No solo tenemos este texto para afirmar esto, que Jonás fue un personaje real, porque hay gente que considera que esta es una historia que alguien inventó para dejar alguna lección, pero la evidencia bíblica nos lleva a la conclusión de que Jonás realmente existió, fue un profeta del pueblo de Israel. Tal es así que el Señor Jesús lo menciona en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 40. Él dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús está avalando y dando crédito de que Jonás efectivamente fue tragado por un pez. Y en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11 y el versículo 30, el Señor Jesús declara: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús también afirma que Jonás estuvo en Nínive y que fue a proclamar un mensaje allí. Por lo tanto, no tenemos dudas de que Jonás fue un personaje histórico. Y el libro de Jonás, de su autoría, nos habla acerca de una misión. Jonás tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Jonás? La misión era ir a Nínive, la capital de los asirios. Ahora bien, ¿quiénes eran los asirios? Es importante tener en cuenta esto para entender la reacción que tiene Jonás. Su nombre, asirios, está relacionado con
la primer capital que tuvieron, que era Asura, nombre que fue dado en honor a su dios Asur. Se caracterizaron los asirios por instaurar la práctica del terror en sus conquistas. ¿Qué era lo que hacían los asirios cuando ellos conquistaban? Eran terribles, los asirios eran terribles. Los historiadores dicen que algunas de sus prácticas eran muy despiadadas, como por ejemplo, cuando tomaban algunos prisioneros, los desollaban vivos, le cortaban y le arrancaban la piel a las personas estando vivas. También se menciona que ellos colocaban a las personas sobre algunos muros y ponían grandes piedras arriba de las personas, por lo tanto las reventaban vivas, los quemaban vivos, colgaban sus cabezas en los árboles, dejaban allí a la vista de la gente. Eran realmente crueles, muy, muy crueles. La Biblia menciona al rey Sennacherib, quien iba y provocaba al reino de Judá, sitió Jerusalén y allí provocó a Judá e inclusive le habló de las grandes cosas que ellos habían hecho con los otros pueblos y la manera en que habían conquistado a los otros pueblos. Los asirios habían afectado tremendamente al pueblo de Israel, también afectaron al reino de Judá. En el caso del reino de Israel lo devastaron. Los asirios destruyeron Samaria, que era la capital de Israel, del reino del norte. Y Jonás era del reino del norte, así que él estaba enterado completamente del accionar de los asirios. Él es contemporáneo, sabía lo que había pasado. Y ahora Dios le da una misión, y la misión es que él vaya a predicar a Nínive. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predica a ver si se arrepienten. Frente a esta misión que el Señor le encomienda a Jonás, ¿qué hace Jonás? Jonás huye. ¿Por qué huye Jonás? Una posibilidad es que haya sentido temor. Claro, imagínense, es como ir a la boca del lobo. Él sabía de las prácticas despiadadas que tenían y encima Jonás tenía que ir no a llevarles un mensaje de alegría, sino a decirles, Nínive va a ser destruida, todo va a ser destruido. Así que Jonás pudo haber tenido miedo, ¿sí? Pudo haber tenido miedo. Y esto es comprensible. Imagínate, si recibís una misión de ir a un lugar tan peligroso, podés tener miedo, y Jonás pudo haber tenido miedo. Pero parece ser que había otra cosa que era más grande que el miedo, razón por la cual Jonás tomó la decisión de huir. Y esa razón parece ser el desprecio por los asirios, por los habitantes de Nínive. Y también es razonable esto, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque los asirios habían devastado, como ya dijimos, Israel. Se dice que ellos llevaron muchos prisioneros, desparramaron a la población de Israel en distintos lugares, le hicieron perder la identidad. Seguramente que muchos de los hebreos fueron torturados, aniquilados. Quién sabe si hasta algún familiar, algún amigo de Jonás no fue víctima de los asirios. Y tener ese recuerdo para Jonás habrá sido terrible, imaginarse, ¿no? Ir a ese pueblo y predicar para que se arrepientan, cuando en el corazón de Jonás probablemente está el deseo de que ese pueblo en realidad sea totalmente destruido, porque él podría pensar, se los merecen, son tan crueles, tan terribles, no merecen el perdón de Dios.
Jonás capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dos veces se menciona en el versículo que Jonás quería irse lejos de la presencia de Dios. Él quería huir de la presencia de Dios. Ahora, ¿se puede huir de la presencia de Dios? ¿Dónde nos podremos esconder del Señor? Él todo lo ve. No hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Él se manifiesta con poder. Pero es llamativo, Jonás estuvo dispuesto a pagar para huir de la presencia de Dios. Se menciona que él se dirigía a Tarsis. Algunos dicen que este término Tarsis tiene el sentido de algún lugar distante, lo más lejos posible. Y tiene sentido pensar en esto. Jonás quería irse lo más lejos posible de la presencia de Dios. Pero también algunos eruditos piensan que Tarsis se refiere a Tarso, de donde era Saulo de Tarso. Pero la mayor probabilidad es que Tarsis sea un lugar que estaba en España, allí cerca del estrecho de Gibraltar, a una distancia de unos 3.500 kilómetros de Jope. Mientras que Nínive se encontraba a unos 1.100 kilómetros de Jope. Por lo tanto, era mucho menos viaje ir a Nínive. Pero Jonás quería irse lejos de la presencia de Dios. ¿Qué pasó en la huida de Jonás? ¿Cuáles fueron las consecuencias? El relato nos dice que el barco, ya estando en el mar, se vio afectado por una tremenda tormenta, una tempestad y un gran viento. Dice así Jonás 1:5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se levantó la tormenta. ¿Dónde estaba Jonás? El texto nos dice que Jonás se había echado a dormir. El versículo 6, Jonás 1:6, agrega: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando queremos alejarnos de Dios, entramos en un plano de descenso, descender y descender. Jonás descendió a la nave, se fue a lo más profundo, y no solo eso, sino que allí se durmió. No vio el peligro, no vio lo que estaba pasando. Y ahora este hombre lo llama: levántate, levántate, clama a tu Dios. Estamos en peligro. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pero claro, Jonás está huyendo de la presencia de Dios. ¿No será que en alguna cosa también nosotros estamos huyendo de la presencia de Dios? Que no queremos saber nada con Dios porque nos está dando una misión o porque nos está mostrando que tenemos que cambiar en algunas cosas en nuestra vida y entonces no queremos dialogar con Dios. Cuando eso sucede, descendemos y no vemos el peligro. Es llamativo el relato porque quienes ven el peligro son los marineros que están allí. Ellos clamaron a sus dioses, no encontraron respuesta. Y entonces
Cuando Jonás les reveló quién era él, que era un profeta que estaba huyendo, era un profeta de Israel, un profeta de Jehová, aquella gente temió y ellos fueron los que clamaron a Jehová. El versículo 10 dice lo siguiente: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás capítulo 1, versículo 14 nos dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué cosa extraña. El profeta de Dios, el profeta sin descanso que busca huir de Dios, no está clamando por la misericordia de Dios, él está huyendo. Y los que claman son los improbables, son los paganos, son esos marineros que no son parte del pueblo de Israel. Ellos claman a Jehová por misericordia y Dios los oye. Sabemos la historia de Jonás. Él le pide allí a los marineros que lo lancen al mar, ellos lo lanzan al mar, y después que Jonás es lanzado al mar, el mar se aquieta. Y en el desarrollo del relato comenzamos a ver milagros tremendos. Dios maneja todo, ahí se arma esa tormenta. Ahora Dios calma la tormenta, pero aquí viene otro milagro. Jonás 1:16 dice lo siguiente: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los que temieron al Señor fueron los marineros. Que los marineros se hayan convertido a Dios fue un milagro. ¿Qué pasó con Jonás? Conocemos la historia. Jonás fue lanzado al mar y allí Dios sigue actuando con misericordia y sigue obrando milagros, porque la palabra dice que Dios tenía preparado un pez grande, y ese pez tomó a Jonás y lo tragó. Jonás fue tragado por un pez. Hay algunas discusiones en cuanto a esto, diciendo que es imposible, cómo una persona puede estar allí dentro de un pez 3 días. Ha habido muchos incidentes en los cuales personas han sido rescatadas de algunos cetáceos después de estar horas allí adentro. Pero al margen de esto, nosotros podemos pensar que Dios puede controlar todo. Y Dios puede mantener a Jonás allí dentro de ese pez, sin duda, porque ya Él está dirigiendo y está obrando un milagro, y eso también es un milagro. En el texto, Jonás da evidencia de lo que le pasó. Él dice que descendió al fondo del abismo, y en el capítulo 2, el versículo 5, Jonás dice que el alga se enredó en mi cabeza. Lo que nos lleva a pensar, ¿no?, que estaba en el vientre de un gran pez que podría haber sido una ballena. Pero estando ahora Jonás allí en ese lugar, tal vez sin esperanza, ahora su enojo parece que calma, su deseo de huir de la presencia de Dios también se transforma, y él hace una oración tremenda. Jonás capítulo 2, versículo 4 dice así: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás está allí en ese lugar, pero él anhela ver el templo de Dios. Y por lo que él plantea aquí, no parece referirse al templo de Jerusalén, sino parece referirse a otra cosa. En el versículo 7 del capítulo 2 de Jonás, allí leemos: cuando
mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Evidentemente Jonás estaba pensando en ese templo celestial, donde el Señor Jesús ministra. Y querido amigo, hermano, si estás en el fondo de alguna situación, te tiene allí en el fondo como descendido, puedes clamar a Dios. Clama a Dios, porque Dios te va a oír. Allí está el Señor Jesús ministrando en el santuario celestial. Y el relato de la historia de Jonás claramente nos dice que el Señor le respondió, porque luego el Señor condujo a ese pez, otro milagro, hasta la orilla del mar y allí lo vomitó. Estando Jonás ahora en la playa, vino otra vez palabra del Señor, nos dice el capítulo 3. Y la palabra del Señor fue: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te daré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive y comenzó a predicar, así como el Señor le había dicho. Obedeció esta vez a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la predicación de Jonás? Es llamativo lo que él menciona en la predicación, o lo que se menciona aquí en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4 nos dice que Jonás iba predicando en la ciudad diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es llamativo el mensaje de Jonás. Él presentó un mensaje directo, ¿no? Una amonestación clara, precisa, directa. Pero es llamativo porque él solo anuncia la destrucción. Dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero no hace una invitación a arrepentirse, a cambiar de actitud. No hace esa amonestación. Aquí se deja entrever también que Jonás no quiere que el pueblo se arrepienta. No quiere que Dios haga misericordia con ese pueblo. Por eso él solo anuncia que Nínive va a ser destruida. Y cuando el pueblo de Nínive escucha esto, queda impactado. Es impresionante lo que sucede. El rey se arrepiente. Y ahora él da una orden. Jonás 3:8 dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y agrega en el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El mensaje de Dios es poderoso. Sucede para Jonás lo que él deseaba que no sucediera. Esto nos lleva a algunas reflexiones. ¿Qué le pasaba a Jonás? Jonás pensaba que el mensaje era exclusivo, que era solo para Israel. El mensaje de salvación es para todos. Lo que nos enseña este libro es que el mensaje de salvación es para todos, e inclusive para aquellas personas que se han alejado mucho de los valores cristianos, aquellas personas que han obrado impíamente, que han obrado maldad. Mientras tienen vida hay esperanza y hay un llamado al arrepentimiento. El alcance de la misión de Jonás fue un verdadero éxito, una tremenda campaña evangelística, podríamos decir, porque aquella ciudad, dice el relato, contaba con 120.000 personas. Si se refiere solo a hombres, uno tendría que pensar 3 o 4 veces más de población, por lo cual podríamos estar hablando de una población de unos 500.000 habitantes. Y aquella ciudad se convierte, cambia de actitud. Y de hecho el imperio asirio se prolongó mucho tiempo más hasta que fue derrotado por allí por el año 609 por parte de los babilonios.
El capítulo 4 de Jonás, allí nos revela que Jonás se enojó. Al ver que el pueblo se arrepintió y que Dios lo perdonó, Jonás se enojó tremendamente. Esa fue la reacción de él. Parece ser que Jonás de ninguna manera quería ver a ese pueblo perdonado, restaurado. ¿Te ha pasado alguna vez de no querer que alguien sea perdonado? ¿Te ha pasado alguna vez de desear que la justicia se pueda cumplir, aplicar sobre alguna persona, la justicia divina? ¿Te ha pasado alguna vez pensar, no, esa persona no tiene perdón? Parece que a Jonás sí le pasó. Y la noticia es que Dios es misericordioso, pero no es injusto. Él en su misericordia allí está invitando a la gente a buscarlo de corazón. Cuán grande es la misericordia de Dios. Por un lado, esto nos deja esta enseñanza. No debemos tener esa actitud, sino aún a esas personas que, inclusive alguno que nos ha hecho un mal, tenemos que desearle el bien, tenemos que orar por ellos. Y la segunda aplicación, si te has alejado mucho de Dios, si hay cosas que están muy lejos de lo que Dios espera, hay esperanza. Hay un llamado de misericordia para que cambies tu actitud y para que te entregues al Señor. Aunque haya sido muy al fondo, Dios está allí dispuesto a restaurarte y a perdonarte. Jonás se enojó mucho. Puede ser que una de las razones del enojo sea la reputación. Ahora él estaba anunciando que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida y no sucede eso. Él, dice el relato, fue y se puso en un lugar distante para observar, tal vez como para decir, a ver cuándo baja el fuego del cielo y los consume. Pero no sucedió eso, no sucedió. La justicia humana no es como la justicia divina. Nosotros buscamos muchas veces la venganza, el rencor nos hace actuar de esa manera, pero Dios es misericordioso. Esta actitud de Jonás no es exclusiva de él, nos puede pasar a nosotros. El texto bíblico en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, a partir del versículo 51, se narra un incidente en el cual Jesús fue a una ciudad de Samaria, pero allí no lo recibieron. Y como no los recibieron, allí los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor Jesús los reprendió, le dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? El Señor es misericordioso. Jonás se enojó tremendamente, se enojó de tal manera que deseaba la muerte. 3 veces dice esto en el capítulo 4, el versículo 3, dice lo siguiente, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, porque no quiero ver a ese pueblo arrepentido, perdonado. Y Jonás ahora, el enojo lo lleva a desear esto, desear morir. Qué tremendo, ¿no? Un profeta sin descanso realmente, no tiene paz en su corazón. Aunque él cumplió la misión de ir a predicar, pero en su corazón no está la sintonía del perdón. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte.
3 veces Jonás clama aquí deseando la muerte antes que ver a ese pueblo arrepentido. Jonás, cuando estaba allí en ese lugar distante observando la ciudad, el texto dice que hizo allí una enramada y se refugió, pero había tanto sol que aquella enramada no alcanzaba y Dios milagrosamente hizo crecer allí una calabacera y le dio sombra y él se alegró. Pero al día siguiente Dios permitió que fuese allí un gusano y comenzó a comer la calabacera y se secó y el sol le hería en la cabeza. Y Jonás se enojó otra vez. Y ahora el Señor le dijo: Jonás, tanto te enojas por esta calabacera porque la calabacera se secó y no tienes misericordia de esta gente. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Al ver a Jonás en esta situación uno puede pensar, y aquel profeta no sé si va a estar con el Señor. Pero creemos que sí, que Jonás reaccionó, que él aprendió la lección y que se arrepintió y que siguió siendo un instrumento del Señor. Algunas reflexiones como cierre de este repaso de la lección de escuela sabática. Primera gran reflexión: la misericordia de Dios es inigualable, es enorme, no tiene límites. Dios es misericordioso. Su misericordia se extiende para todos. Por eso, si estás sintiendo pesar por algo, alguna angustia, ve a Dios. Él es misericordioso. Segunda gran lección, y esto con una pregunta. ¿Estás huyendo por alguna razón de Dios? Si huimos de Dios, vamos a descender. Por lo tanto, afrontemos nuestra realidad y vayamos a Dios y pidámosle fortaleza a Él para que estemos en realidad en la presencia de Él, no huyendo de su presencia. Otra lección y también con una pregunta: ¿estás enojado por la aparente injusticia de Dios? Recuerda que la justicia humana, como dice Isaías, es como trapo de inmundicia, pero Dios es realmente justo. No te enojes por ver que los injustos prosperan, no te enojes con ese enojo que te aleja de Dios. No, con ese enojo no. Recuerda el consejo de la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra gran lección es que la salvación de Dios es para todos, es para todas las naciones. Dios no hace acepción de personas. El mensaje de salvación es para todos. Y otra lección tan importante para recordar en este momento es que tenemos una misión. Jonás tenía una misión: ir a anunciar el mensaje de salvación, también animando a arrepentirse para seguir a Dios. Dios nos ha dado una misión. Es muy importante estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios a través de la oración, del estudio de la palabra, pero también a través de la acción, la testificación, ir a cumplir la misión y anunciar que el Señor Jesús viene pronto y que es necesario arrepentirse. En la carta de Judas, en el versículo 22 y 23, dice lo siguiente: a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Dios nos ha dado una misión. Vayamos a esas personas que están padeciendo, nos están esperando. Así llegamos al final del repaso de esta lección. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este mensaje, gracias también por tus aportes. Deseo que Dios te bendiga realmente. Vamos a orar para pedir al Señor que Él nos ayude a aprender estas lecciones
de la vida del ministerio del profeta Jonás y no ser un profeta, un siervo de Dios sin descanso, sino un siervo de Dios confiado en Él y que reposa en los tiernos brazos del Maestro. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta lección y pedirte que nos ayudes para que estemos siempre en tu presencia, para que vayamos a ti y estemos dispuestos a hacer tu voluntad, a ser misioneros, a proclamar el arrepentimiento, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Querido Señor, que tu bendición esté con cada uno de tus hijos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme y nos reencontramos para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.